Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de su espacio En Salud Podcast, la propuesta del Servicio Nacional de Salud para mantenerte al tanto de todo lo que acontece en la red pública de servicios de salud. Aquí entrevistamos a los actores principales del sistema público de la República Dominicana en materia de salud, directores de hospitales, médicos en general, directores de la sede del Servicio Nacional de Salud, para que sepas toda la transformación que se está dando a nivel nacional en todos los hospitales, centros de primer nivel, para llevar salud de calidad a toda la República Dominicana, a toda nuestra gente. Como siempre, una servidora, Génesis Joseph, junto a nuestro querido doctor Jotin Pérez. Gracias, Génesis. Para nosotros es un placer, un honor llegar a ustedes a través de En Salud Podcast, el podcast del Servicio Nacional de Salud, donde damos a conocer todo lo que se está haciendo en la red hospitalaria pública de nuestro país. Hoy nos acompaña una directora, gerente, gestora, la doctora Mabel Elizabeth John Luciano. Nació en Santo Domingo, egresada de la Universidad Central del Este, sonografista y una de las pioneras en obtener una subespecialidad en Doppler vascular. Además de ese, tiene un diplomado en gestión hospitalaria por la Universidad Barna, la Universidad Pedro Enrique Sureña, y docente avalada por dicha universidad. Tiene un ejercicio profesional de más de 20 años. Fue directora del Instituto de Sonografía Especializada, ex directora del Hospital Santo Socorro, más de 20 años de ejercicio en el Hospital General Plaza de la Salud, y actualmente dirige el Hospital Pediátrico Dr. Robert Reed Cabral. Doctora, bienvenida. Doctora. Para nosotros es un lujo tenerla aquí. Bueno, muchísimas gracias a ambos por la invitación y aquí estoy a su disposición. Yo tengo, para comenzar, doctora, esa pregunta no estaba prevista hacerla, pero me causa curiosidad. ¿Qué representa para una médico gerente que no es pediatra dirigir un hospital pediátrico? Porque el Santo Socorro también sabemos que tiene, aunque tiene otras especialidades, pero su inclinación es más especializada a la parte pediátrica, y ahora también el Robert Reed Cabral. Bueno, es un gran reto. Fue un gran reto en el Santo Socorro. Inició como un hospital general de segundo nivel y ahora se transformó en un hospital de tercer nivel, pero también pediátrico. O sea que me persigue la especialidad. Estamos viendo que pero sí, trabajar con niños es algo que tiene doble cara. Te da mucha satisfacción cuando ve un niño recuperarse y la familia sonreír. Y te da también mucha nostalgia y tristeza cuando ve que las cosas no salen como lo esperado. Pero se aprende mucho, la niñez te enseña con su valor, con su resiliencia, con su fuerza, cuando enfrenta una enfermedad y te da lecciones de vida. Doctora, usted es una gerente probada, por eso ha transcurrido por diversos hospitales donde se han visto los cambios luego de su llegada. ¿Qué usted puede decir, un antes y un después en los centros donde usted le ha tocado dirigir en materia tanto de la parte administrativa como la parte de los servicios que se brindan? Díganos cuáles han sido esos avances que presentan los hospitales. Bueno, cuando llegamos inicialmente al Hospital Santo Socorro estaba en muy malas condiciones. El doctor Mario Lama en ese momento pasó rápidamente en la primera semana por el hospital y prometió apoyarnos en una remodelación completa del hospital. Pero mientras eso sucedía, pues fuimos haciendo avances sobre todo en la calidad de los servicios, en la emergencia, que son los lugares más álgicos para los pacientes, y se fueron creando unidades, sobre todo la de salud mental. El Hospital Santo Socorro ahora tiene otro nombre que nunca lo recuerdo. José Manuel Jiménez. Pasa lo mismo, doctora, con el Angelita. Exacto. Al Robert Reed no hay manera de dejarle de decir Robert Reed, correcto. Entonces, ahí creamos una unidad de atención a los pacientes con problemas de salud mental que se extendió luego a una intervención en crisis. Esto fue uno de los mayores logros que tuvimos en ese hospital, que ahora incluso se está extendiendo más. Y administrativamente también había muchas debilidades. Y lo que hay que trabajar con empeño, dedicarle tiempo. Eso es algo muy importante porque si vamos al hospital y pasamos visita y nos vamos, pues no nos enteramos de cuáles son las verdaderas necesidades del hospital. Hay que recorrerlo, hay que caminarlo, hay que darle seguimiento, hay que fijarse en todo,
porque es el seguimiento y el mantenimiento lo que mantiene la estructura física que se ha remozado. Ahora en el hospital Robert Rick Cabral, pues también me ha tocado intervenir muchas áreas. Esto con la ayuda de la primera dama, el doctor Mario Lama del SNS y el MIBET, pues se han creado múltiples áreas. Te puedo indicar que cuando llegamos al hospital, cuando esta gestión llegó al hospital, pues el doctor Mario Lama se interesó en ampliar la emergencia del hospital. Un hospital de referencia nacional que solamente tenía 8 camas. En la emergencia. En la emergencia. Entonces, esta fue una de las primeras iniciativas del Servicio Nacional de Salud y se convirtió en una emergencia de 31 camas, dividido en un área de emergencia general, de trauma shock, de triaje, para los niños respiratorios con las nebulizaciones, o sea, y el área de urgencia. Una emergencia completa, que no tiene nada que envidiarle a ninguna emergencia. Yo diría que hasta fuera del país, yo que trabajé 4 años fuera del país, te puedo decir que puedo hacer la comparación. También cuando llegamos a la gestión, la cocina se había iniciado hacía años una remodelación de la misma, pero se había interrumpido y se estaba cocinando en un furgón. Oye. Imagínense para niños que están con problemas de salud, con una inmunidad que está afectada, darle sus alimentos en un furgón, pues es algo que nos llamó la atención inmediatamente. Y con la ayuda del despacho de la primera dama, pues se hizo una cocina industrial, con un comedor tanto para médicos como para los colaboradores. Esta cocina tipo buffet, donde se trabajó con un equipo de nutriólogos para poder estandarizar cuál era la comida que le correspondía a cada niño dependiendo de la salud que tuviera afectada. Recordar que el hospital tiene 35 entre especialidades y subespecialidades. Ahí tenemos todas las especialidades que incluso no están en ningún otro centro, como es la de enfermedades raras. Es una especialidad que solamente la tiene el hospital y a través de esa especialidad pues se hacen investigaciones del lugar. O sea que el hospital en ese sentido ha avanzado muchísimo. También encontramos 8 quirófanos que solamente funcionaban 3. También con el apoyo del Servicio Nacional de Salud, pues se remodelaron y remozaron y se equiparon nuevamente estos 8 quirófanos. Ahora están funcionando, que los mismos cirujanos dicen que no tienen nada que envidiarle a quirófano de otros centros. Doctora, para una gerente que no es de la especialidad del centro que dirige, importa mucho el equipo que le acompaña. ¿Qué tan importante? ¿Cómo influye tener un buen equipo? Porque de pronto, yo como obstetra me ponen a dirigir me toca dirigir un hospital, si me tocara dirigir un hospital de cirugía, un hospital general, sería un poquito complicado fuera de la gerencia por el tema médico que incluye. Ahora bien, ¿un buen equipo influye en una buena gestión? Sí, el director no puede trabajar solo. La gerencia, la dirección es un equipo de personas que están comprometidas no solamente con la gestión, sino con el hospital y con su trabajo. La ventaja que tiene el hospital Robert Rick Cabral es que los médicos que lo componen son médicos que se han formado dentro del hospital. Eso es muy importante. Y esto le crea un sentimiento de pertenencia y de que es su hospital y de que tienen que trabajar por los niños de su hospital. Y esto está tan enclavado en los sentimientos de los médicos del hospital que no el gerente, el director, delega estas responsabilidades sobre ese personal con la confianza de que lo están haciendo bien. Eso no significa que no tenemos que involucrarnos en algunas situaciones, como por ejemplo, cuando hay que invertir en algún equipamiento para cualquier tipo de especialidad que lo necesite, pues ahí ellos entonces se reúnen conmigo, me dan las especificaciones técnicas, el por qué se necesita y por qué vamos a avanzar con este nuevo equipamiento. Entonces ahí entra la dirección ya con lo que es la administración.
Pero la dirección es un conjunto de personas interesados en que el trabajo se haga como debe de hacerse. Doctora, ¿y qué estrategia usted ha implementado como gerente, como principal cabeza de esa estructura para impregnar ese sentido de pertenencia en el equipo que la acompaña, para transmitirle que también ellos hagan de esa causa suya y puedan también darlo todo como usted para lograr el resultado que se quiere? Bueno, yo soy de las que digo que los hijos aprenden con el ejemplo. Yo soy la primera que debo estar motivada, que debo estar interesada, que debo dar mi 100% para transmitir ese deseo de que las cosas funcionen. Creo que es lo principal. Cuando uno está demotivado o cuando no te interesa de verdad desarrollar una gerencia, pues se nota y se siente y todo el mundo se duerme. Y se hacen capacitaciones también sí, al claro. personal de humanización y de ver las metas y todo ese tipo de cosas. Bueno, nosotros estamos haciendo desde mi llegada, este es el 3er año que lo vamos a hacer, una jornada científica. Ahí se recogen, porque es un hospital de enseñanza. Yo no entendía cómo no podía tener jornada científica. Yo vengo de hospitales donde se hacen jornadas científicas, donde todos los años los casos interesantes se exponen y se hacen estudios de investigación. Entonces esto hay que decirlo, hay que involucrar al personal, hay que compartir estas informaciones. Hemos tenido en esas jornadas científicas hasta expositores internacionales que nos han apoyado. Entonces sí, esa es una parte de cómo el personal se va involucrando en lo que son los casos importantes que se manejan en el hospital, y todo esto ha contribuido muchísimo a que los médicos, el personal administrativo se involucre y sobre todo la supervisión. Yo superviso mucho. El Hospital Robert Reed Cabral, pediátrico, un estandarte de la atención pediátrica de este país. O sea, imposible hablar de pediatría sin mencionar el Hospital Robert Reed, o el Angelita, como también le dice, que ha sido imposible eliminarle ese nombre, aunque ya la gente sabe que el Robert Reed, antiguo Angelita, la gente le dice de esa manera. ¿Cuáles son los servicios? Sabemos que ahí están todos los servicios pediátricos que probablemente no existan en otros lugares. Así es. Ni en público ni en privado. Eso es bastante importante. Pero los servicios con más demanda, si pudiéramos mencionarlos, ¿cuáles serían? Bueno, tenemos la pediatría general, que en este mes pasado tuvimos cerca de 20,000 consultas. Tenemos las especialidades, en un mes. Tenemos las especialidades y las subespecialidades, por ejemplo, oncología. Lamentablemente tenemos muchos niños con situaciones oncológicas en el país y solamente hay 2 centros pediátricos en la capital, que es el INCAR y que es Uniendo Voluntades, que es un proyecto de la primera dama, y está el del Robert Reed, que también es un proyecto que apoya FACI, que es una fundación contra el cáncer infantil, apoyado también por la primera dama. Y estas personas hacen una labor increíblemente hermosa e encomiable. O sea, las especialidades que el hospital tiene son muy puntuales. Por ejemplo, tenemos la hemodiálisis para los pacientes renales, sí, en el área de nefrología. Ese departamento se maneja bastante bien también. Tenemos el área de reumatología. Tenemos muchos niños y sobre todo las adolescentes con problemas inmunológicos. Ahí se manejan las infusiones. Incluso recientemente inauguramos un área de infusión para pacientes externos, para que estos pacientes no tuvieran que ir al área de internamiento. Y son pacientes con baja inmunidad. Entonces es importante que ellos tengan su espacio, y se creó un espacio muy, muy bonito, muy hermoso. Lo inauguramos recientemente, del cual me siento muy orgullosa. Y ahí están recibiendo esos niños esas terapias. O sea, el hospital tiene todas las especialidades y subespecialidades que hay en el mercado y se manejan bastante bien. Doctora, en ese mismo sentido, ¿cuáles son esas especialidades con las que cuenta el Robert Reed Cabral que usualmente no están en otros hospitales, ya sean públicos o privados, pero que este hospital la tiene? Como que esas especialidades que son bien específicas y que no son tan comunes. Sí, tenemos la oncología, es una. Tenemos la endocrinología, que son la otorrino, que no hay tantos otorrinos en el mercado, y allá se hacen jornadas increíbles. El viernes pasado se operaron 30 niños solamente de problemas de otorrino. Tenemos psiquiatría infantil,
Los PAIT están en el Hospital Robert Reed Cabral porque allá es que se entrenan. Tenemos un departamento de psicología muy amplio que hace pruebas de estas pruebas especializadas, psicométricas, para evaluar estados generales mentales de los pacientes. La de enfermedades raras, tenemos la de genética, que para esos trastornos genéticos con pacientes que nacen con malformación, que hay que identificar cuáles son esos marcadores que tienen positivo para poder manejar esta patología. Y sí, después todas las otras, gastro, neumología, se maneja bastante bien allá y con un flujo importante de pacientes, porque todos sabemos que los problemas respiratorios en niños son los que más se presentan, es lo más demandado, exactamente. O sea, atender niños, doctora, significa o representa también atender familiares. Hay gente que dice, bueno, o pensaría atender a un niño, un adulto pequeño. No, las patologías en los niños son diferentes en los adultos. Simple, identificar una patología. El niño llora y el pediatra tiene que determinar si es que le duele la cabeza, si es que tiene un dolor de estómago, si es que tiene una alergia. Son muchas las cosas. ¿Cómo se maneja la parte humana dentro del hospital? Porque de pronto un familiar que ve a su hijo con una dolencia que se le está manejando, claro, y aunque esté mejorando, eso crea una incertidumbre en toda la familia. La parte humana, ¿cómo se trabaja en el hospital? Sí, uno siempre se pone en el lugar del padre y de la madre, porque uno también es Debe madre. ser de las cosas más difíciles, doctor. Sí, y sí, tienes toda la razón, porque el niño no siempre es capaz de decir que tiene. Yo soy de opinión que las madres hay que escucharlas. Las madres tienen un instinto para saber, sin ser médico, qué tiene su hijo. Entonces sí le damos mucha importancia a esta relación con los padres, con las madres, incluso cuando tenemos casos de alta relevancia, como son los casos oncológicos o algunas amputaciones o algún paciente que su condición no apunta a que va a mejorar. Pues entonces tenemos un equipo de psicólogos y psiquiatras que se acercan, o sea, se hacen las referencias, intervienen, se hace un trabajo multidisciplinario donde estos pacientes se sienten apoyados. También acabamos de inaugurar recientemente el área de Mamá Canguro, donde también hicimos un área de estadía permanente para las madres. Estas madres que viven en el interior, que viven muy lejos, que no pueden ir todos los días a pesar un bebé que está en el área de neonatología porque estuvo bajo peso, pues entonces esa cercanía de la madre con la piel y el niño hace que los niños se manejen muchísimo mejor. Y entonces inauguramos un área donde tenemos habitaciones para las madres, para que se queden y puedan ir a amamantar el bebé en el área de neonatología y regresar a la habitación. También a veces amanecen, dependiendo de cómo van mejorando, amanecen con las madres en la habitación. Esto nos permite poder evaluar el bebé. Si se presenta alguna situación que la madre no pueda manejar, pues está en el hospital. ¿Cómo se comporta, doctora, el flujo de pacientes, la producción de servicios, de atenciones que brinda el hospital? ¿Ha aumentado en los últimos años? ¿Se mantiene un estándar? ¿O de qué manera se ha comportado el tema de la asistencia de los pacientes al centro? Mira, el hospital tiene una alta demanda por la credibilidad. Hay muchos pacientes que dicen, si no en el Robert Reed, ahí hacen muchachos. Entonces eso hace que el paciente, aunque tenga la posibilidad de asistir a otro centro, prefiera ir al Robert Reed Cabral. No obstante, con los servicios que se están dando en los hospitales que están en los pueblos, que han mejorado bastante y que se ha intervenido bastante en esas regiones, pues algunos pacientes que se trasladaban con mucha frecuencia, pues eso ha disminuido. Trasladar pacientes de unidades del interior a la capital, sobre todo al Robert Reed, ha disminuido por esa situación que te comento, por ese buen manejo que hay de esos hospitales. Incluso he notado que cuando no transfieren pacientes a nuestro hospital, vienen completos, con tomografía. ¿Cuándo se iba a ver tomografía en un pueblo? A un pediátrico. A un pediátrico, exactamente. Entonces vienen completos, vienen ya con un diagnóstico que podemos intervenir inmediatamente, y a veces son patologías, sobre todo cuando son malformaciones, que el hospital tiene muy buen manejo en este tipo de patología. Entonces muchos hospitales prefieren que sea el Robert Reed que lo haga la intervención, sobre todo cuando son neonatos
pacientes muy pequeñitos, que no todo el mundo tiene la experiencia de manejar este tipo de pacientes, pues prefieren el Robert Reed. Por eso nuestra demanda sigue siendo alta, pero también podemos ver que hay ese equilibrio en cuanto a los pacientes trasladados. Doctora, usted mencionó sobre lo que se inauguró el área para esas madres de mamá canguro. Yo comenté que eso es parte de la humanización de los servicios, parte de sentir un poco más allá de cumplir con dar una asistencia médica. Y en ese mismo sentido, ¿qué iniciativas existen para hacer que la experiencia hospitalaria sea más amigable para los niños? Mira, nosotros pensando en eso, remozamos hasta el lobby. Sí. Yo decía cuando llegué al hospital, el hospital era un hotel y todavía tenía muchas estructuras que parecían hotel fría, con mucho material que no le daba la impresión de ser un hospital pediátrico. Y remozamos el área del lobby. Lo hicimos infantil, hicimos algo que parece un campo donde los niños corren. Y esto es parte de lo que yo entiendo que es humanización de los servicios. Un niño que entra a un parque no es el mismo niño que entra a un área hospitalaria fría y rígida. Entonces estamos dibujando las paredes del hospital, estamos haciendo dibujos alusivos a los cartones animados que hay en los superhéroes. Exactamente, para que el niño se sienta en su ambiente. Sí. Estamos creando, es uno de las implementaciones que vamos a hacer en este año, es una biblioteca infantil. Para que también los niños tengan un espacio de espera para leer y incluso una tablet o algo que ellos puedan manipular y que sientan que su estadía no es tan traumática como... Sí, porque para muchos niños el ir a un centro de salud es como la casa del terror. Exactamente. Y entonces es bueno que esas iniciativas ayudan a mejorar la experiencia, que ellos puedan ir a sus chequeos normales, incluso con confianza y tranquilidad, y que no sea un momento incómodo para las familias. Visualmente. Sí. Siempre habrá algo que mejorar. Siempre habrá una iniciativa que nos lleve a superar las metas que alcanzamos. ¿Cuáles planes de mejora vienen para el hospital Robert Reed en el futuro? El Robert Reed necesita aún muchas cosas. El hospital ha avanzado bastante, pero todavía necesita muchas cosas. Ahora mismo tenemos en proyecto, probablemente para el 15 del próximo mes, entregar una nueva área de salud mental de intervención en crisis. El hospital, increíblemente, un hospital de referencia nacional, no tenía un área de intervención en crisis. Estos niños llegaban al hospital con su problema de salud mental y eran recibidos en una habitación ordinaria, donde los otros niños se podían impactar negativamente con alguna conducta errática que tuviera este paciente propio de su enfermedad. Y eso nos llamó la atención y decidimos que íbamos a hacer un área de intervención en crisis. Bueno, pues el día aproximadamente para el 15 del mes que viene estamos entregando esa área. Qué bien. Un área un área que ha quedado increíblemente, la hicimos con todas las regulaciones para ese tipo de paciente. Y la verdad que me satisface y me llena de mucha alegría saber que ahora esos niños van a estar en su área con su personal que conoce su patología, donde ellos también necesitan tener un área adaptada a sus necesidades por su problema de salud. Entonces, esa es una primicia que tenemos. Doctora, qué bueno. Qué bueno para estas familias que tienen sus niños con alguna condición de ese tipo, que es un poco difícil. No, y partiendo que uno de los puntos principales de nuestro presidente, Luis Abinader, la salud mental desde el punto de vista de salud, y también que ha sido muy bien defendido por el doctor Julio Landrón, que es el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, que ha puesto como principal tema, de los principales temas en salud de nuestro país, la salud mental. No, cuando yo se lo dije, me dijo, cuenta con todo mi apoyo. El doctor Landrón es una persona que conoce los hospitales, fue director, eso es una ventaja porque él sabe las debilidades y las fortalezas. Y eso es lo que él está haciendo, trabajando con las debilidades y la fortaleza que ya él vivió y conoce. Exacto, desde el conocimiento que ya tiene. Doctora, ¿y cuáles son las principales afecciones que presentan actualmente la niñez en nuestro país?
Bueno, en lo simple están las infecciones respiratorias, todavía tenemos COVID, que ya no está la afectación no es tan grande, pero tenemos el sincitial respiratorio Eso es un dolor de cabeza. que está provocando mucha neumonía hasta en neonatos. O sea, es casi una epidemia, yo diría, de que tenemos con ese virus. Esos son los principales, pero entre las especialidades y subespecialidades tenemos neumología, hematología. Uno de los hospitales, el 35% de los pacientes que asisten al hospital tienen un problema hematológico. Wow. Hacen crisis de dolor cuando tienen falsemia. Falsemia. Y una de las, quizá una primicia también que estoy contemplando en un área que acabo de accesar, es hacer un área para que estos niños con crisis de dolor no tengan que pasar esto en la emergencia, sino que al ser niños con baja defensa, que no tienen un sistema inmunológico fuerte, pues puedan tener un área donde sillones cómodos, donde un área que no sea un área de emergencia, donde llegan cosas que a veces son hasta contagiosas, pues ellos puedan llegar al hospital con su crisis de dolor, salir de la emergencia y referirlos a ese lugar donde van a estar cómodos, supervisados, hasta que pase su crisis de dolor, porque a veces terminan en ingreso, pero muchas veces se egresan. Entonces, pero es un proceso. Ahora, sabemos, para la población pediátrica o neonatal, el tema de la inmunización es bastante importante. Así es. ¿Cómo funciona el área de vacunación? ¿Qué tan efectiva o con qué eficacia tenemos esa área de vacunación allá en el Hospital Robert Reed, que me imagino que es un área muy demandante, sí, muy demandada también? No, y muy bien manejada. Incluso cuando llegan las vacunas, uno de los primeros sitios donde se recesionan las vacunas es en el Hospital Robert Reed. Los niños llegan al hospital con una consulta pediátrica y de una vez se le manda su inmunización. Y tenemos todas las vacunas disponibles, todas. Gratuitas. O sea, gratuitas. Sin costo. Sin costo. A toda la población, con o sin seguro, lo que sea. Nosotros tenemos todos los pacientes con seguro o sin seguro. Cuando tienen seguro, bueno, pues aprovechamos que la ARS pues tiene una disponibilidad para los pacientes. Eso lo aprovechamos para fortalecer económicamente el hospital. Claro. Pero los pacientes sin seguro y los pacientes, incluso los extranjeros, pues visitan nuestro hospital sin costo alguno y van a recibir su atenciones igual como el que tiene seguro. ¿Cómo visualiza usted, doctor, el futuro de la atención pediátrica en República Dominicana? Muy buena. Incluso ya tenemos 3 hospitales pediátricos, el Hugo Mendoza, que es un referente de calidad. Tenemos el Hospital Santo Socorro, que ahora es un pediátrico. Y tenemos un Hospital Robert Reed Cabral más moderno, más fortalecido con áreas desarrolladas, con una visión que tenemos de incluso el área más grande para niños quemados. Va a ser ahora, se va a inaugurar en agosto en el Hospital Robert Reed Cabral. Es una unidad de quemados del Hospital Robert Reed Cabral exclusiva. Es una cosa preciosa, es un área bien pensada, con todos los requerimientos para que estos niños puedan estar cómodos con este problema de salud tan grave. Muy fuerte, sí. Las quemaduras son de los temas más delicados. Exacto. Para cualquier edad, sobre todo para un niño que es tan sensible. Podría decir, que no entiende muchas veces. No, es difícil. Doctora, ya para cerrar, un mensaje a las familias que nos ven, tanto para el cuidado infantil como para decirles que en el Robert Reed Cabral están las puertas abiertas y todo lo que hay allá para cuidar la salud de los niños. Sí, los padres tienen que revisar sus niños, estar pendientes de cualquier sintomatología que ellos no entiendan y referirlo al hospital, ya sea a la consulta o a la emergencia. Nosotros estamos ahí para servirle, para ayudarle, para acompañarle en cualquier problema de salud que puedan tener sus niños. Así es que cuenten con nosotros y estamos a la disposición para cuando lleguen, darle el mejor trato, más humanizado y con todo el amor que esos médicos que trabajan para el Hospital Robert Reed Cabral saben dar. Muchas gracias, doctora. Agradecerle a la doctora Mabel Jones, directora del Hospital Pediátrico Robert Reed Cabral, ejemplo de una gerencia con sentido humano, con sentido de preocupación por la salud infantil y sobre todo en camino a mejorar cada día la atención que se brinda a los infantes, a los niños que acuden a la red pública de nuestro país. Esto fue
en Salud, Salud Podcast, muchas el podcast gracias. del Servicio Nacional de Salud y Génesis. Muchas Encantado. gracias a la doctora una vez más por esta entrevista. Uno de los hospitales más importantes, más emblemáticos de nuestro país, donde se cuidan con amor y con humanización a los más vulnerables de la casa, a los niños. Ahí están las puertas abiertas con servicios de calidad y con calidez. A ustedes les decimos que continúen siempre sintonizando en Salud Podcast, el podcast del Servicio Nacional de Salud, que nos sigan en las redes SNS RDO y claro que compartan este episodio con todos sus amigos y familiares. Sería hasta la próxima entrega. No se muevan.